Tendré que volver a habilitar. Tendré que cerrar y volver a abrir. A ver. Hola, bueno, buenos días, no, buenas tardes. Claro, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar este tema tan apasionante que es el retardo de crecimiento y el efecto en los endotelios. En realidad, ¿cuáles son las implicancias hemodinámicas que el retardo de crecimiento genera, tanto el que se produce en la vida fetal como el que producimos con los tratamientos postnatalmente? ¿Y cuáles son los efectos que este retardo de crecimiento tiene sobre toda la hemodinamia y particularmente sobre los endotelios vasculares? Para esto vamos a pasar primero por una descripción del retardo de crecimiento y los distintos tipos de retardo de crecimiento. Vamos a hablar algo de fisiopatología y de circulación fetal y transición, remodelamiento del cardiovascular, donde está puesto el foco realmente de la atención, tanto en lo fetal como en lo postnatal. ¿Cuáles son las consecuencias? Si tenemos tiempo hablaremos de un caso clínico, aunque como he querido actualizar este tema y contarles novedades, nos va a quedar un poquito de... Un minutito que hay una interferencia. Bueno, ahora sí, y después vamos a concluir, ¿sí? Bueno, cuando hablamos entonces de retardo de crecimiento, nos encontramos con el retardo de crecimiento de los constitucionalmente pequeños, que son esos retardos de crecimientos armónicos, que son bebés que crecen por debajo del percentilo 10, o sea que sería realmente un retardo de crecimiento, pero morfológicamente ese bebé es normal. El líquido amniótico es normal, y el Doppler de las arterias uterinas, así como los Dopplers umbilicales, son también normales. O sea, este es el bebé constitucionalmente pequeño que en general crece durante toda la gestación pequeño de acuerdo a su edad gestacional. Después existe el retardo de crecimiento anormal, que es aquel que también se encuentra por debajo del percentilo 10, que morfológicamente el bebé es anormal. Entonces aquí estarían englobadas todas las alteraciones estructurales génicas y cromosómicas. Después tendremos el atípico. El atípico es aquel donde la mamá tiene las condiciones de salud de la mamá son adecuadas, pero el bebé es chiquito, crece por debajo del percentilo 10, es morfológicamente normal, puede haber un oligoamnios y los flujos uteroplacentarios suelen ser normales. Sin embargo, hay atípicos patrones hemodinámicos, o sea, hay variabilidad en cuanto a la frecuencia cardíaca,
puede ser inestable, hay alteraciones del distrito venoso fetal, puede haber un posible retardo de crecimiento aún en el segundo trimestre sin alteraciones hemodinámicas uteroplacentarias. Y ahí nos encontramos con todas las patologías del cordón umbilical, que son múltiples y variadas. Este tipo de retardo de crecimiento es el que se puede sospechar, pero no se puede confirmar. Pero que uno tiene que estar atento. Son estos embarazos que uno va viendo que el bebé tiene alteraciones por momentos, si se pesca en esos momentos, o si no, son bebés que pueden llegar a nacer con algún grado de afectación por no haberse detectado estas alteraciones. Y después tenemos todo el gran grupo de los retardos de crecimiento que tienen repercusión hemodinámica significativa en el recién nacido. Y ahí encontramos los retardos de crecimiento de origen que comienzan tempranamente o los que comienzan en forma tardía. Decimos que comienzan tempranamente cuando son menores de 32 semanas, en general están acompañados de hipertensión en el embarazo, y esto acompaña en un 60 a un 90% de estos retardos de crecimiento, se encuentra creciendo debajo del percentilo 10, morfológicamente son recién nacidos de aspecto normal, puede haber oligoamnios, es lo frecuente, hay compromiso de los flujos uteroplacentarios, alteraciones también en las arterias uterinas, y se desencadena la cascada hemodinámica fetal con riesgo de hipoxia fetal. El retardo de crecimiento tardío es el que comienza después de las 32 semanas. Aquí la hipertensión en el embarazo lo puede acompañar en una frecuencia menor, 30 a 60%. Percentilo por debajo bebés de aspecto normal, hay una ligera reducción del líquido amniótico, hay una leve alteración de los flujos uteroplacentarios, hay leve alteración en los flujos de las arterias uterinas, vasodilatación cerebral, circuito de ahorro. Hay ausencia de la cascada de hemodinamia fetal, pero hay riesgo de hipoxia fetal. Ahora, muy bien, analicemos las posibles causas de uno y de otro. En general, el comienzo temprano hay una enfermedad placentaria severa. Hay signos marcados clínicos maternos. Hay una alta tolerancia a la hipoxia fetal, o sea, son bebés que crecen y que evolucionan en un ambiente hipoxémico, o sea, más del que habitualmente normalmente desarrollan. Hay una severa hipoxia fetal, o sea, los bebés toleran esa hipoxia y se acostumbran a esa hipoxia hace que a su vez crezcan menos. Hay cambios cardiovasculares fetales, o sea, ahí comienza el remodelamiento fetal, hay un tiempo de remodelamiento de los órganos a adecuarse a esa hipoxia fetal. Y puede haber secuelas fetales multisistémicas por esa razón. Estos bebitos son de manejo muy complejo, son esos bebés que en general comienza el retardo temprano y uno trata de llegar a edades gestacionales más avanzadas para asegurarse cierta madurez, y resulta que comienza ya la remodelación, la afectación, que vamos a ver cuáles son las consecuencias, que lo llevan a que el manejo neonatal realmente se torne muy difícil. Por eso hablamos de un manejo complejo. El tardío, en general, la enfermedad placentaria puede ser más leve, hay medianos o leves signos clínicos maternos, hay una baja tolerancia a la hipoxia fetal. Acá el bebé no está acostumbrado a un ambiente hipoxémico sostenido, entonces, en general, ante la hipoxia se afectan en forma muy significativa. Leve a mediana hipoxia fetal, raros o leves cambios cardiovasculares fetales, no se ven esos cambios cardiovasculares en forma muy significativa, sin embargo, con la atención puede llegar a manifestarse en la etapa postnatal, y puede haber secuelas
fetales. O sea, en general tienen baja mortalidad, pero tienen una alta morbilidad. Acá lo que sucede es que el diagnóstico es complejo. Son esos que crecen chiquitos, pero no tan chiquitos, pero en general, cuando nacen, tienen un grado de afectación significativo de todos sus órganos que hacen a una tensión y una severa dificultad en el manejo postnatal. Veamos un poquito cómo es la fisiología del retardo de crecimiento. Decimos que en general está acompañado de patologías placentarias y o de cordón umbilical de distintos grados que llevan a un empeoramiento del intercambio metabólico, intercambio de gases, intercambio de sustratos, que pueden llevar directamente a una reducción del crecimiento fetal, pasando por deficiencia de oxígeno, o directamente afectarlo hemodinámicamente, como ya dijimos, y entre ambos, o sea, reducción del crecimiento y las afectaciones hemodinámicas, llevar a injuria de órganos y sistemas. Esta injuria de órganos y sistemas a veces va acompañado por angiogénesis anormal. Y ahora vamos a ver un poquito esto. Esto puede llevar a la muerte fetal intrauterina. Bueno, en general cuando hablamos de una angiogénesis anormal, estamos hablando de que hay una disminución de los receptores del factor de crecimiento endotelial. Este factor, como ustedes saben, se ocupa del desarrollo de los endotelios, del depósito de elastina, dándole laxitud arterial a todos los vasos, y al estar estos receptores en defecto, entonces esta elastina, que normalmente debe acompañar el desarrollo vascular, es reemplazada por colágeno. El colágeno genera un aumento del grosor de la íntima y rigidez vascular. Esto va a ser tanto en el territorio pulmonar como en el territorio sistémico. A nivel de pulmonar, lo que va a generar es un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho, regurgitación tricuspidia, disfunción del ventrículo derecho. Y a nivel del sistémico va a generar un aumento de la poscarga, estamos hablando de la vida postnatal, del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, miocardiopatía e isquemia miocárdica. Y todos estos elementos podemos evaluarlos y cuantificarlos con el uso del ultrasonido en la cabecera del paciente. Así que cuando hablamos del retardo de crecimiento, que en general se asocia a insuficiencia uteroplacentaria, estamos hablando de una incidencia del 5 al 10% de los embarazos, el cual genera alguna alteración en el desarrollo pulmonar antenatal. Estos consisten en cambios vasculares pulmonares, engrosamiento muscular arteriolar. A nivel precapilar hay proliferación del músculo liso y fibroblastos, disrupción de la angiogénesis, empeoramiento de la alveolización, maduración del surfactante alterada, remodelación vascular y aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Y en esto está mediado por esta alteración en los receptores del factor de crecimiento endotelial. Ahora veamos, por ejemplo, si analizamos la incidencia de displasia broncopulmonar, sabemos que en las publicaciones, en los menores de 25 semanas, la incidencia es alrededor del 60%. En aquellos de 28 semanas ya se reduce a un 23%. Y entre 28 y 32 semanas en 10.6%. Cuando se trata de bebitos menores de 1000 gramos y menores de 32 semanas, la incidencia de hipertensión pulmonar asociada oscila entre 15 y 58%, siendo más elevada en aquellos pacientes que han tenido una alteración en el desarrollo fetal. Si los bebés no tienen restricción del crecimiento, a las 27 semanas hay una incidencia de displasia broncopulmonar de un 25%. Pero si uno analiza este mismo grupo
con retardos de crecimiento, vamos a observar que la incidencia se incrementa en el moderado un 60 a 60% y en el severo al 90%. O sea que estamos hablando de que el retardo de crecimiento va acompañado de alteraciones importantes que llevarían a displasia broncopulmonar en el caso del pulmón. Y veamos qué es lo que va a pasar con los otros órganos luego. Así que esto estaría a nivel pulmonar, manifestado por cambios en la vasculatura pulmonar, engrosamiento y rigidez, aumento de la poscarga del ventrículo derecho, disfunción diastólica del ventrículo derecho, y puede haber hipertrofia. En la circulación sistémica va a haber también cambios en la vasculatura sistémica, engrosamiento y rigidez, aumento de la poscarga y disfunción diastólica ahora del ventrículo izquierdo. Y no nos olvidemos que esto también puede dañar los otros órganos, como por ejemplo el daño arteriolar renal. O sea que cuando hablamos de la severidad del retardo de crecimiento con percentilos por debajo de 10, estamos hablando de que hay algún grado de remodelación vascular y disfunción que va a estar incrementada por este retardo de crecimiento. Esto asociado a insuficiencia placentaria, a hipoxia, a cambios morfológicos y funcionales fetales. O sea que vamos a ser bebés que van a nacer con un número alterado de cardiomiocitos, con acortamientos del sarcómero, con disminuida contractilidad de ambas cavidades ventriculares, con una disminución en las proteínas, tanto en la tintín como en las otras variedades de los isómeros, y un aumento en el depósito de colágeno en todos los endotelios. Esto se va a traducir en una miocardiopatía dilatada o hipertrófica, disfunción sistólica longitudinal, disfunción diastólica, isquemia de miocardio, engrosamiento aórtico y daño de la microvasculatura glomerular renal. O sea, todas estas entidades las podemos constatar cuando el bebé ha nacido, si hacemos una visión, digamos, más cuidadosa, con imágenes, con ultrasonido y con, obviamente, por ahí valoraciones enzimáticas. Ahora, cuando hablamos de alteración de los flujos, tenemos que tener presente cuáles son los flujos normales y qué significa tener flujos anormales. Un flujo en la vena umbilical normal es un flujo venoso, continuo, sin ningún tipo de alteración ni que se observe pulsatibilidad, porque es un flujo particularmente venoso. Puede ser pulsátil en las primeras etapas de la vida fetal, pero no lo es a partir del segundo trimestre. Por lo tanto, un flujo de estas características, donde se ve onda pulsátil, está hablando de un flujo en la vena umbilical alterado. Cuando hablamos de flujo en la arteria umbilical, sabemos de que hay un flujo sistólico y un flujo diastólico presente. Cuando este se encuentra ausente, el diastólico, como vemos aquí, o se ve una imagen reversa de ese flujo diastólico, está hablando de un compromiso del flujo arterial umbilical. ¿Qué pasa con el ductus venoso? El ductus venoso habitualmente es bifásico y tiene una pequeña melladura que tiene que ver con la sístole atrial. Está más próximo el ductus venoso al corazón que la vena cava. Por lo tanto, esta melladura debe ser de este calibre. Cuando esta melladura se profundiza, está indicando de que está captando o está quitando o está sacando sangre en la sístole atrial. Y mucho más lo va a hacer si este flujo tiende a ser reverso. O sea, si esta melladura se prolonga y da una onda, como vemos acá, negativa, está hablando ya de un compromiso severo y puede ser ominoso para ese feto. O sea, que cuando hablamos de circulación fetal, o sea, el bebé se encuentra en una situación en la cual debe tener un equilibrio de todos sus flujos para poder no estar sometido a hipoxia y alteración de estas que estuvimos hablando y relacionadas con su crecimiento, entonces vamos a tener, obviamente a nivel cerebral, un flujo
que va a ser con sístole, con diástole. Si ese flujo diastólico se incrementa, es el primer signo de redistribución. Recuerden que cuando hay una injuria hipoxémica, lo primero que hace el ductus venoso es redireccionar la sangre. ¿Para qué? Para llevar sangre a los órganos vitales. O sea, desvía más sangre a través del foramen oval para llevar la sangre a las cavidades izquierdas y de esta manera que perfunda la mitad superior del cuerpo, o sea, el cerebro, y sobre todo las coronarias, que son los órganos vitales en la vida fetal, ¿no es cierto?, para proteger. Ahora, muy bien, cuando empezamos a ver que este flujo compensatorio existe, estamos hablando ya de redistribución. Cuando el flujo ya es ausente o reverso, estamos hablando de una, digamos, caída o interrupción, porque ya el órgano no está respondiendo y entonces está claudicando el circuito de ahorro. Y estamos ante una emergencia en la cual el bebé debiera estar naciendo. ¿Qué pasa con los flujos a nivel de la arteria umbilical? Bueno, como dijimos, la arteria umbilical también tiene una sístole y una diástole. Aquí no compensa en la arteria umbilical como veíamos en el cerebro, sino que se manifiesta en forma clara con ausencia o con reverso. Y eso es una situación que tiene que alertar y alarmar. ¿Qué pasaría con el ductus venoso? Bueno, el ductus venoso, como dijimos, tiene que no profundizar la sístole atrial. Si profundiza la sístole atrial, entonces estaríamos ante una situación que está indicando que ese bebé está siendo afectado. O sea, ya han comenzado el circuito de ahorro y está generando una claudicación en este circuito de ahorro. Lo mismo pasa si ese ductus venoso se encuentra reverso a nivel de la diástole, de la sístole atrial. ¿Y qué pasa con la vena umbilical? La vena umbilical es también un flujo continuo, por lo tanto no tiene que tener ninguna melladura. Si tiene una melladura, está indicando de que hay una pulsatividad de ese flujo venoso en la vena umbilical que es patológico. O sea, la combinación de estos factores son los que nos alertan y nos hacen pensar que ese bebé está en riesgo dentro del útero de esa madre. Entonces, durante ese periodo en el cual el bebé está en riesgo, se produce remodelamiento cardiovascular. Entonces, los remodelamientos va a pasar por cambios en la orientación de las fibras, en el árbol coronario se vuelve anormal, engrosamiento de la íntima vascular. A nivel tisular va a haber menos números de cardiomiocitos, disminución en la longitud y en el número de la red capilar, y a nivel subcelular va a haber sarcómeros acortados, reordenamiento mitocondrial y cambios en las proteínas. En la transición, manifestaciones de todo este remodelamiento van a mostrar su efecto en la adaptación. ¿Puede ser una indicación de finalización del embarazo? Seguro. Es exactamente lo que significa. Bueno, ¿qué significa entonces el retardo del crecimiento y el remodelamiento cardiovascular? Esto que estábamos hablando. Se va a ver, el remodelamiento se produce intrauterinamente, pero a nivel postnatal nosotros vamos a poder detectarlos con la evaluación cardiovascular. Morfológicamente podemos ver una dilatación del atrio ventricular, auricular izquierdo, de hipertrofia miocárdica, puede verse afectado porque la hipertrofia es parte, digamos, de la remodelación fetal, pero también postnatal. Puede haber una función diastólica afectada, o sea que tengamos alteración en las ondas E y A. Por eso cuando un recién nacido uno lo evalúa tempranamente, está mirando la relación EA. El radio EA normalmente, recordamos que la E debe ser menor que la A, y acá eso se invierte. Hay prolongación en cuanto a la relajación del músculo, porque está obviamente afectado.
Y a nivel de la función sistólica vamos a encontrar reducción de la contractilidad, reducción de la velocidad de acortamiento, puede haber un aumento del estrés de pared porque estamos con una poscarga aumentada, disminución del gasto del ventrículo izquierdo. O sea, estas serían afectaciones en la circulación sistémica, pero va a haber alteraciones también a nivel de la vasculatura pulmonar. Y todas esas alteraciones van a estar acompañadas a nivel vascular sistémico por tendencia a hipertensión arterial, a rigidez arterial, engrosamiento de la íntima, afectación renal. O sea que todos estos componentes son los que hacen a la presión arterial. Cuando uno después en el seguimiento y en el tratamiento mide la presión arterial, en general lo que observa es una presión diastólica que tiende a estar más elevada de lo que corresponde, cuando empieza a claudicar el ventrículo izquierdo empezamos a tener ya dificultades en mantener la función diastólica. En el nivel de la vasculatura pulmonar va a pasar lo mismo, va a haber engrosamiento y va a haber rigidez, y esto va a cargar el ventrículo derecho y va a generar disfunción diastólica o hipertrofia. ¿Cómo se vería en el eco? La dilatación atrial, bueno, la vemos con un volumen mayor a 1.5 mililitros por kilo, eso se define dilatación atrial. Hipertrofia, esto que tenemos acá, o sea, hipertrofia muscular franca, refringencia. Este es un bebé que ha sido severamente afectado en la vida fetal y al nacer le va a costar mucho adaptarse a vivir fuera de la panza, porque este miocardio es un miocardio edematoso e isquémico. La función diastólica la vamos a evaluar, como dijimos, por la relación EA y el rendimiento cardíaco. Este es un rendimiento, una función EA normal, esta es una función, función diastólica patológica, donde la onda A es más pequeña que la onda E. Está hablando que se produce un llenado rápido, muy amplio, pero que no hay lugar para la sístole atrial. El otro componente interesante que nos ofrece hoy es el Doppler tisular. El Doppler tisular y su relación con los flujos nos permite encontrar otros patrones de control de la función diastólica. Así que no solo es la reducción en la relación EA en los flujos, o sea, una relación aumentada mayor de 0.9, sino que hay una prolongación en la relajación entre de la relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo. La onda E en el Doppler tisular, que es esta onda que está aquí, ¿no es cierto? Recuerden que esto es invertido, porque esto es flujo y esto es músculo. Entonces, cuando yo me apoyo con el Doppler tisular y el pulsado a nivel del músculo, voy a obtener una onda que va a ser exactamente en espejo con respecto al flujo. Entonces, esta onda E menor de 2.7 está hablando de disfunción diastólica. Hay un radio entre la onda E y la onda E' del Doppler tisular mayor de 18, está hablando de disfunción diastólica. En cuanto a la función sistólica, la vamos a medir por los patrones de función sistólica que son contractilidad, velocidad de acortamiento circunferencial, estrés de pared, disminución de los gastos. A nivel vascular, vamos a tener tendencia a hipertensión arterial por rigidez y engrosamiento de la íntima aórtica. Esto que está acá es básicamente para detectar situaciones de disfunción, esto es el MAPS, ¿no? O sea, donde lo que estamos viendo es la onda de contracción del músculo, digamos, de la excursión de la válvula mitral, de la inserción de la valva externa mitral. Entonces, cuando esta onda que se toma con modo M se encuentra por debajo de 4 milímetros, estamos hablando de que eso se mueve poco y significa entonces que hay una dificultad en el músculo por isquemia, por disfunción, por poscarga aumentada, por lo que sea, que conduce a una disfunción de ese ventrículo, en este caso del izquierdo. ¿Qué pasa con el remodelado vascular pulmonar? Bueno, acá lo que vamos a ver es hipertrofia del ventrículo derecho, como la que estamos viendo acá,
Abombamiento del ventrículo derecho, regurgitación a nivel de tricúspide, que podemos medirlo perfectamente. También vamos a ver una onda, esta sería una onda normal de flujo pulmonar, esta es una onda donde el pico de aceleración está, digamos, como acortado. Esto sería un trazado normal del flujo pulmonar, esto no. Acá tenemos una aceleración al pico y aparte tenemos un notching. El notching es esta doble, digamos, descarga del flujo, porque hay resistencia, una poscarga muy aumentada. Entonces, al colocar el Doppler en la arteria pulmonar, en el tronco, observamos esta resistencia y esta doble onda o triple onda. A veces se ve como un serruchito en la rama ascendente. A nivel del foramen oval, entonces vamos a tener un flujo que va a ser bidireccional. Recuerden que lo normal es que sea de izquierda a derecha. Aquí estamos viendo que es fundamentalmente de derecha a izquierda. Bueno, esto acá lo que estamos viendo es la onda de la pulmonar, que está reflejando dificultades en la eyección. Con respecto al abombamiento del septum, cuando hay hipertensión y aumento de la poscarga del ventrículo derecho, este sería un septum abombado, este no. Y esto sería el flujo a nivel de la válvula tricúspide, o sea, onda EA invertida, igual que fuera en la válvula mitral, si estuviéramos evaluando lo sistémico. Esto sería el TAPSE, o sea, la onda de excursión del anillo de la válvula tricúspide. Esto sería una onda normal, tiene que tener por lo menos 4 a 5 milímetros de excursión. Y esto sería también el Doppler tisular, que podemos tomarlo en el lado derecho como en el izquierdo. Bueno, y lo otro es poder evaluar también los flujos, o sea, cuando un bebé nace, saber que el flujo a nivel de la cerebral media es un flujo normal, que es un flujo con sístole, con diástole, que a nivel del flujo renal nos encontramos con un flujo parecido a esto y con un tamaño de riñones normales. Eso sería un flujo normal. Lo mismo a nivel hepático. O sea, nos está hablando de que por lo menos el flujo en los órganos está siendo adecuado. Esto no indica de que la función sea la adecuada. Puede suceder que haya una afectación de los órganos que se haya producido en la vida fetal, con alteración, el retardo de crecimiento se acompaña de alteración en la organogénesis, o sea, en la cantidad de glomérulos, y también en la característica de los vasos que lo irrigan. O sea, lo que yo puedo decir con este flujo es que está llegando bien la sangre, no puedo decir de que la función de ese riñón sea la adecuada y que los vasitos de los glomérulos, donde tiene que producirse el filtrado, sean normales, que no estén engrosados, que no estén fallando, digamos, a la hora del filtrado. Así que bueno, básicamente lo que les quería decir un poco con todo esto es que en el retardo de crecimiento hay una etapa que es la fetal, que uno puede detectarla o no en los distintos tipos de retardo, pero que el temprano sería el de más riesgo para el manejo postnatal, que aquí este remodelado va a involucrar a todos los órganos, va a alterar la organogénesis, pero básicamente va a generar alteraciones a nivel hemodinámico que tienen que ver con alteraciones cardíacas y vasculares, con aumentos en la poscarga de los ventrículos, particularmente tanto de la circulación sistémica como de la pulmonar. Y que en el postnatal, o sea, en el periodo de recuperación de estos bebés, nos vamos a encontrar que el cuidado intensivo neonatal tampoco resulta fácil para estos bebés. O sea, estos bebés remodelan sus órganos también cuando reciben tratamiento. O sea, hay un remodelado prenatal, pero hay un remodelado postnatal que lo producimos nosotros, lo producimos con nuestros propios tratamientos, que pueden ser inevitables, es cierto,
pero que la realidad es que este remodelamiento tiene implicancias a futuro en estos bebés. ¿Cuáles son los factores que pueden incidir más en el remodelamiento? Bueno, la displasia broncopulmonar, entendida como requerimiento de oxígeno a las 36 semanas, un ductus arterioso persistente a lo largo de la internación, que siga estando, ¿no es cierto?, pero aunque no lo moleste hemodinámicamente, pero que persista, que hayamos necesitado utilizar esteroides, o sea, en el tratamiento, y por supuesto todos aquellos bebés que hayan nacido con retardo de crecimiento intrauterino van a tener una mayor posibilidad de remodelar sus ventrículos durante el cuidado postnatal. Y esto es como una novedad que quería traerles, que es el remodelamiento cardíaco durante el periodo de cuidado intensivo neonatal es una ventana de oportunidad para la prevención temprana de la falla cardíaca. Esto está publicado, es del grupo de Australia, el doctor Deval, y es medir el grosor del músculo entre el endocardio y el pericardio, y medir el volumen diastólico del ventrículo izquierdo. Esto está tabulado, o sea, hay una fórmula que es muy compleja, pero que tenemos que calcular manualmente, y esto lleva a estos cálculos. O sea, fíjense, de acuerdo a la edad gestacional, están los percentilos de masa del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, y también los volúmenes de fin de diástole en sus respectivos percentilos, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Entonces, en esto los traje básicamente para que sepan de qué existe. ¿Y esto por qué es importante? Porque si nosotros detectamos esta situación de hipertrofia o de función diastólica alterada, podemos anticiparnos a la falla miocárdica a largo plazo. O sea, esto es lo que ocurre a largo plazo. Hay una disfunción endoteliar temprana, donde hubo una disminución de la biodisponibilidad de oxígeno, hay una disfunción de la enzima óxido-nítrico sintentasa y estrés oxidativo, hay senectud vascular, factores epigenéticos, disfunción de los progenitores endoteliales y aumento de las morbilidades. O sea que a largo plazo, nosotros a corto plazo sabemos que podemos tener asfixia en estos pacientes, depresión neonatal, hemorragia intraventricular y leucomalacia. Son pacientes que por ahí nacen con leucomalacia porque han tenido una afectación fetal que pasó desapercibida y el bebé tuvo una alteración en su circulación cerebral, acidosis, convulsiones, hipotonía, policitemia, retardo, bueno, todo lo que corresponde a la atención neonatal lo puede agravar, isquemia, disfunción cardiovascular. A largo plazo van a ser bebés que van a tener una disminución en su crecimiento físico, van a tener una disminución en su coeficiente intelectual, un aumento de la incidencia en síndrome metabólico, un aumento de la posibilidad de enfermedades cardiovasculares, aumento de la enfermedad pulmonar crónica y aumento de la incidencia de insuficiencia renal. Y esto en la vida adulta lo va a llevar a diabetes, a dislipemias, a hipertensión arterial, a enfermedades cardiovasculares, a hipertensión pulmonar, a insuficiencia renal. Por esto es la ventana y la oportunidad de detección, digamos, en la internación de estas situaciones puede conducir a que ese paciente sea seguido desde el punto de vista cardiovascular por personas idóneas en el manejo y podamos tener, qué sé yo, lineamientos de tratamiento, de control, de seguimiento, de asistencia, que hagan que estos chicos evolucionen con un cuidado que evite las complicaciones, como puede ser una muerte súbita en una actividad deportiva, o por no haberse detectado una hipertrofia, una miocardiopatía hipertrofia o dilatada de las cavidades cardíacas, ¿no? Bueno, así que para concluir, los neonatos expuestos a retardo de crecimiento tienen una reserva limitada en nacer, la cual puede influir en la adaptación cardiovascular durante la alta demanda en el periodo de transición y predisponer
a subsecuente compromiso cardiovascular, pulmonar, renal y del desarrollo. O sea, hay pacientes que pueden evolucionar con enfermedad renal crónica. Y entonces, si nosotros podemos detectar que este chico ha tenido un retardo de crecimiento y podemos hacer un seguimiento más cuidadoso de su función renal, quizás con dieta o con cuidados especiales podamos evitar una afectación progresiva de los riñones. Es recomendable el control de los cambios hemodinámicos de la transición, así como de la función cardíaca en el periodo neonatal. Hay cambios morfológicos, cardíacos y disfunción miocárdica subclínica, de manera tal que no esperemos que solamente los parámetros hemodinámicos de la vigilancia sean suficientes, sino que por ahí necesitamos la asistencia del ultrasonido y por ahí necesitamos monitoreos mucho más detallados, ¿no es cierto?, a lo largo de la evolución, porque pueden resultar en alteraciones en el patrón de adaptación cardiovascular al nacer y también en la vida posterior. La crónica de privación de sustrato se asocia con un proceso de mala adaptación que puede persistir con efectos negativos en el sistema cardiovascular. El control estricto de la presión arterial, que esto es un tema que siempre insistimos muchos en los cuidados, y su repercusión en la función cardiovascular izquierda es recomendable. Y recuerden que hay una mayor incidencia en el desarrollo de hipertensión pulmonar y de displasia broncopulmonar. El desarrollo de programas de control y medidas de prevención en pacientes con riesgos potenciales de enfermedad cardiovascular y sistémica estaría indicado en esta población, y hay un montón de artículos publicados con evidencia científica que avalan estos conceptos. Así que bueno, la idea era transmitirles la importancia que tiene no solo la vigilancia fetal, sino la postnatal en cuanto a lo que es la transición y el cuidado dentro de la unidad de cuidados intensivos. No basta que el bebé se vaya de alta y que se vaya de alta con una aparente salud, sino que debemos tener controles muy, muy estrictos porque esto incide directamente en su desarrollo a lo largo de la vida. Y podemos anticiparnos a situaciones que por ahí podemos mejorar en cuanto a la calidad en la vida, en las otras etapas de la vida, ¿no? Particularmente en la adultez. Así que bueno, esto es lo que quería contarles, y con esto terminamos, y bueno, y estimularlos a seguir, a acompañar el seguimiento de estos recién nacidos, ¿no es cierto?, con el ultrasonido en la cabecera del paciente. Cada vez hay más publicaciones que apoyan y permiten identificar situaciones que nos permiten anticiparnos y sugerir controles específicos en cuanto a lo que es el seguimiento de pacientes con retardo de crecimiento. Así que bueno, esto particularmente es un tema, creo que es apasionante porque tenemos mucho todavía por aprender, y seguramente que la evolución de la tecnología nos va a ayudar a poder detectar estas situaciones con más frecuencia. Así que bueno, gracias a todos, y bueno, escucho las preguntas. ¿Preguntas? Miren lo que es este miocardio, ¿no? Bueno, pero esto existe, ¿eh? Fíjense, a ver si se mueve. Miren. Ese miocardio no nos puede pasar desapercibido, aunque después deje de estar así. Ese bebé a la larga tiene que tener consecuencias esto. Y si así está el miocardio, ni quiero pensar lo que deben ser los vasos, ¿no? Toda la vasculatura sistémica y pulmonar evidentemente está afectada, no puede no estarlo. O sea, no funcionan solo digamos, el corazón, funcionan también los vasos, acompañan el corazón, ¿no? Y la restricción en el crecimiento es uno de los elementos que más complican la evolución a largo plazo. ¿En la clínica hay estadística de cuál es la causa más frecuente de restricción de crecimiento? Acá, por ejemplo, si es hipertensión, tabaquismo. En general depende de las poblaciones, de los lugares donde se los asisten. Por ahí, nosotros aquí en nuestra institución tenemos embarazos en edades más avanzadas,
tenemos embarazos con mucha asistencia, muchas fertilizaciones asistidas, y todo ello influye, digamos, en que sean embarazos de alto riesgo. Y el embarazo de alto riesgo, obviamente, que se acompaña con más frecuencia de restricción en el crecimiento. Entonces, nosotros particularmente tenemos una población que debiéramos asistir con mucho cuidado, ¿no? No sé si hay preguntas. No, ¿no? No. Dice que me fue, ¿no? ¿Eh? Me fue, ¿no? No hay preguntas. ¿Ustedes no tienen preguntas? Nada. Porque en el hospital derivan mucho síndrome de gel. Bueno. Principalmente madres hipertensas y mucho hábito tabáquico de madres que consumen 40 cigarrillos días. Bueno, el tabaquismo particularmente es una de las asociaciones, ¿no? Consumo de drogas, la utilización particularmente de la cocaína es un vasoconstrictor importante, por lo tanto altera los flujos en la vida fetal, y por lo tanto tiene una asociación con retardo de crecimiento. El alcoholismo, bueno, tiene el fenotipo, ¿no?, del típico del alcohólico, pero también son chicos con restricción en el crecimiento. Y bueno, hay determinadas medicaciones que por ahí las mamás necesitan utilizar que van acompañadas de restricción de crecimiento, ¿no? Así que hay que cuidar. Igual que más de trombofilitis, hipertensión y diabetes. Claro. Hay pregunta alguien en Facebook, en la UCI de forma temprana sería recomendado realizar un ecocardiograma precoz en RCIU. Sí, claro. Sí. No solo un ecocardiograma precoz, sino también un seguimiento. O sea, el RCIU no es solamente la entidad, digamos, que es el bebé chiquito. El armónico por ahí no requiere, ¿no? Pero el que es un atípico, un chico que, o porque ha tenido un retardo por alteraciones de cordón o porque que por ahí no son demostrables, pero el chico nace y uno lo ve y tiene una patología parecida a esta, o sea, con un corazón afectado, ese chico, ojo, porque hay que seguirlo. Y en el retardo temprano, que es el más grave de todos, el que tiene mayor remodelación de todo lo que es las cavidades ventriculares, la organogénesis y la vasculatura y los endotelios, esos chicos tienen que ser muy controlados. Y en el tardío también, porque son chicos que tienen menos tolerancia a la hipoxia. El temprano, recuerden que estuvo sometido a un ambiente de hipoxia, entonces medio que se adaptó, creció poquito, pero su organogénesis se alteró. Eso no nos tenemos que olvidar, que ese bebé, aún cuando nace bien, vigoroso y demás, chiquitito, es disarmónico y estuvo sometido a hipoxia crónica. Entonces los órganos están afectados, están remodelados, y esa remodelación en la transición es complicada, puede generar que al principio el bebé más o menos esté bien, pero en la medida que cambia la circulación, se vea complicado hemodinámicamente. Y el otro, el de más tardío, el que se produce después de las 32 semanas, esos bebés en general tienen momentos digamos, de hipoxia que generan las alteraciones también más agudas. Por lo tanto, son chicos que por ahí hacen isquemias. Entonces, cuando nacen, tenemos que mirarles el corazón, y si tiene edema, ojo, porque tenemos que hacer enzimas y estar atentos a esa situación, porque esto, por más que se restituya, y cuando originalmente esto fue descrito, la isquemia transitoria del recién nacido, se hablaba de una restitución al íntegrum. Lo que pasa es que hoy en día, a la luz de todos los conocimientos, hay que pensar que esa restitución al íntegrum va a ser con un miocardio que ya tiene un grado de afectación, aunque no veamos enzimas elevadas, aunque veamos una función bastante aceptable, estuvo acompañando al bebé durante un tiempo y generó alteraciones también en los endotelios vasculares que pueden sobrecargar, no en forma inmediata al nacimiento, pero sí a largo plazo, la evolución de estos pacientes. Por lo tanto, es muy necesario tener un diagnóstico en el retardo de crecimiento precoz y seguimiento. Particularmente, fíjense que esta publicación que yo les mostraba más atrás, ¿cuál era? Esta,
básicamente habla de un control dentro de los primeros 3 días de vida del miocardio y a las 36 semanas. Cuando estos valores a las 36 semanas de edad corregida de ese chico tienen alteración, ese chico seguramente va a hacer complicación a largo plazo. O hipertensión pulmonar, o hipertensión sistémica, o complicación en sus órganos, ¿no? Hay que vigilar muy bien el riñón y vigilar muy bien todos los órganos. Él preguntó a otra persona, a Roger, ¿con qué frecuencia y hasta qué edad debe hacer seguimiento? Y bueno, el seguimiento es durante toda la internación, porque depende del cuadro de ese paciente, el remodelamiento sigue produciéndose en adaptación a la situación. O sea, hay que reconocer, el remodelamiento es una alteración patológica de la organogénesis, ¿no? Pero ese remodelamiento es una adaptación también para poder vivir. Entonces, pero eso no es inocuo para el bebé. El bebé necesita remodelarse, pero eso tiene consecuencias a largo plazo. Por lo tanto, una vez detectado, por eso antes el bebé se controla, tiene que controlarse precozmente, tiene que controlarse a las 36 semanas de edad corregida y tiene que controlarse posalta. Y hacer un seguimiento. El retardo de crecimiento son los chicos candidatos a ser seguidos a largo plazo, porque la miocardiopatía puede aparecer en cualquier momento. O sea, creo que esto es algo que nos tiene que alarmar, porque a nivel de atención neonatal, nosotros cortamos nuestra atención, ¿no es cierto?, con el alta. Pero el plan de seguimiento tiene que ver con esto. Esto tiene que ser seguido en el consultorio de seguimiento de alto riesgo. Y saber de que puede haber una alteración miocárdica y mandar a controlar el corazoncito de ese bebé y la presión arterial y las presiones pulmonares. Ya no más preguntas. ¿No más? Bueno. Interesante. Bueno, quedamos así entonces, hasta la próxima. Cualquier pregunta la ponen en Face y pues las contesto luego, en cualquier momento. Ya saben cuál es mi dirección y demás. Hay una, dice, ¿con qué frecuencia hasta qué edad? Sí, no hay preguntas. Bueno, nos despedimos entonces. Gracias a todos por escuchar y hasta pronto.